Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de conceptos básicos en el que vamos a hablar del sistema F, de los puntos de enfoque, de cómo funciona, cómo usarlos, etc. Así que venga, dentro intro. Bueno, ¿qué es el sistema de enfoque? O el sistema F, pues como dicen sus propias siglas, es el sistema de autofoco. Es decir, que es la parte de la cámara que nos va a ayudar o que nos va a permitir que una fotografía se vea enfocada. ¿Por qué hace falta enfocar una fotografía? ¿No está siempre enfocado en la imagen cuando utilizamos una cámara? No, no siempre. Ten en cuenta que una cámara cuando va a enfocar lo que tiene que hacer es mover la óptica, mover un grupo de lentes para decirle a qué, que va a ir en función de qué distancia va a estar el sujeto al que vamos a hacer una fotografía. Para que el objetivo sepa dónde tiene que colocarse este grupo de lentes, lo que tiene que hacer la cámara es medir la distancia que hay al sujeto. Es decir, tiene que hacer o una medición de distancia o hacer una serie de prueba-error para ver dónde la imagen está enfocada. Y dentro de los sistemas AFs más populares hay dos tipos, que son, por un lado, el sistema por contraste y por otro lado, el sistema de detección de fase. Te voy a contar más o menos cómo funcionan, cuáles son las grandes diferencias y te voy a decir en qué cámaras van unos y en qué cámaras van otros. Vamos a empezar hablando del sistema por contraste. Bueno, el sistema por contraste tiene dos grandes pegas, por así decirlo. Uno, que requiere mucha iluminación para poder funcionar bien, y otro, que requiere que los sujetos a los que vamos a hacer la fotografía o que se van a medir para hallar la distancia a la que están, tienen que ser algo rugosos. Vamos, que tienen que tener textura, tienen que tener algo de relieve para que esto funcione bien. Bueno, normalmente este sistema lo llevan las cámaras sin espejo, cámaras compactas, cámaras que tienen el sensor siempre abierto y que siempre trabajan pues utilizando el sensor de la propia cámara. Pues como bien dice su nombre, por contraste. Una imagen cuando está desenfocada tiene muy poco contraste, es decir, toda la escena se ve más o menos igual. ¿Ves? Ahora por ejemplo la cámara está desenfocada y no va a haber una diferencia de contraste muy grande. Por eso lo que va a hacer es ir cambiando el objetivo o va a cambiar la distancia de enfoque hasta que consiga que alguna de las líneas de mi contorno tenga un corte limpio, sea entre blanco y otro tono completamente diferente. ¿Qué es lo que va a hacer la cámara? Pues la cámara va a hacer al menos dos mediciones y lo que va a hacer es decir, oye, esta imagen tiene este valor de contraste, pongamos uno, lo voy a mover un poco el objetivo o la distancia de enfoque y voy a hacer otra muestra y ahora me da pues un valor de contraste de 1,5. ¿Qué pasa? Pues lo que voy a hacer es buscar que la imagen esté lo más contrastada posible. Cuando la imagen tenga el máximo contraste posible es cuando la fotografía va a estar enfocada. Normalmente este sistema requiere de al menos dos mediciones, como te he dicho, porque mediante una ecuación la cámara podría intentar saber a qué distancia está el sujeto. Oye, si el contraste ha cambiado tanto en este movimiento de óptica, pues tendría que ser óptimo a este movimiento de óptica. Pero bueno, este sistema no siempre funciona bien y lo que suelen hacer las cámaras siempre es ir tanteando. Normalmente cuando tú estás utilizando una cámara sin espejo y vas a enfocar, la cámara mueve todo el grupo de lentes buscando el mayor enfoque. Cuando encuentra ese punto de mayor enfoque, ahí es cuando la fotografía está enfocada y hace la fotografía. Como te estás imaginando, eso tiene puntos negativos, que es un poco lento porque requiere que la cámara mueva el grupo de lentes para conseguir un buen enfoque. Y luego tenemos el otro sistema, que podemos decir que es el pata negra, que es el de detección de fase. ¿Cómo funciona este sistema o qué requiere este sistema? Pues uno, requiere un sensor específico en la cámara, por lo que no lo llevan todas. Únicamente podemos encontrar este sistema prácticamente en las cámaras reflex. Y otro, pues que al llevar este otro sensor, pues lo que va a hacer es encarecer la cámara. Así que solo tenemos en cámaras un poquito más caras, en gamas algo más altas de gama, como pueden ser las cámaras reflex, y nos va a requerir siempre tener un sensor, es decir, que esto también va a aumentar el tamaño de la cámara, por eso las reflex suelen tener más sitio y se suelen dar un poco más a tener este tipo de sensores de medición, de detección de fase. ¿Cómo se hace? Pues este sensor que llevan estas cámaras lo que hace es una triangulación de la imagen y así puede calcular la distancia que está al objetivo. Esto hace que sea mucho más rápido porque no requiere de varias mediciones. En una sola medición, gracias a todo su patrón de sensores, puede hallar la cámara a qué distancia está el sujeto y enfocarla. También tiene puntos negativos este sistema, es que también requiere mucha luz. Pero bueno, no te agobies, porque todos los sistemas de enfoque al fin y al cabo lo que requieren es una buena iluminación y muchas veces podemos ayudarnos o mejorar el sistema de enfoque con una luz de apoyo. Por eso las cámaras normalmente cuando vas a pulsar para hacer una fotografía vas a ver que encienden un LED, que dispara una ráfaga de flashes y esto no es más que nada pues para apoyarse y para poder distinguir mejor el sujeto. El sistema de enfoque por contraste, el que podemos encontrar en cámaras sin espejo, cámaras compactas,
Es muy sencillo, en el sentido de que lo que hace es, dependiendo del punto de enfoque que tú elijas, y el punto de enfoque es de todo ese patrón grande que ves en el visor de la cámara, pues cuando le das al botón de elegir punto de enfoque verás que se ilumina uno y que te deja ir moviéndolo con los cursores, que puedes poner el de aquí, poner el de aquí, poner el de aquí. Pues lo que va a hacer en las cámaras que utilizan una medición por contrastes dentro de ese cuadradito, dentro de esa zona del sensor, la cámara va a buscar, va a leer que tenga la imagen el máximo contraste posible. Entonces en ese momento la imagen estará enfocada. Pero los sensores que son por fases son un poquito diferentes y te voy a explicar un poco más en profundidad cómo funcionan estos sensores. Nos podemos encontrar dos tipos de punto de enfoque. Los puntos de enfoque lineales, que son o bien verticales o bien horizontales, y los puntos de enfoque en cruz, que estos molan porque son en dos dimensiones y pueden o buscan el enfoque tanto en vertical como en horizontal. ¿Cuál es el mejor? Pues sin duda que es el de los puntos en cruz. Tiene algo malo que es que requiere un poquito más de luz para funcionar, pero bueno, sin duda que nos pueden brindar muchas más posibilidades que los lineales. ¿Por qué? Pues por lo que te estás imaginando. Un punto de enfoque de detección de fase vertical lo único que hace es buscar un contraste vertical pues en la diferencia de un sujeto. Si estamos haciendo, por ejemplo, una fotografía a un edificio muy alto y la estamos haciendo de frente, pues si justo medimos en una lista del edificio y cae en un punto de enfoque vertical, es posible que justo la línea caiga en una parte del sensor de enfoque pues que no funciona muy bien porque simplemente al ser vertical no encuentra una diferencia muy grande. Para eso tendríamos que utilizar uno horizontal porque va a medir la distancia a lo ancho y no a lo alto. Pero como te digo, tiene lo malo pues que requiere un poquito más de luz para funcionar. Esto es en cuanto a los puntos de enfoque, así que ya sabes, si tu cámara tiene un punto de enfoque en cruz, procura utilizar siempre ese punto de enfoque en cruz, aunque ten en cuenta que es un poquito más delicado para condiciones difíciles de luz, así que en condiciones muy duras a lo mejor lo ideal es que utilices un punto lineal. Pero ya sabes, ten cuidado porque no suelen ser tan precisos como los puntos de enfoque en cruz. Esto es completamente ajeno a los puntos de enfoque y ahora lo que vamos a hacer es decir a la cámara cómo tiene que utilizar el objetivo o cómo tiene que ir buscando el enfoque. En estos modos de AF podemos encontrar por un lado el foto a foto, que es el modo simple, que lo que va a hacer la cámara es pensar en que va a hacer una fotografía. Entonces voy a buscar el enfoque de un sujeto que yo doy por hecho que no se está moviendo y cuando encuentre el enfoque perfecto doy un aviso sonoro, en todo caso un aviso lumínico en la pantalla para que hagan la fotografía. Dejo ahí el enfoque y cuando hundan el botón del todo es cuando yo disparo la fotografía. Pero podemos elegir otro tipo de disparo, que es la modalidad o el modo de seguimiento, que en algunas marcas se llama iServo, en otras se llama AFC, pero bueno, en función de la cámara le pone una nomenclatura, pero esto no suele variar el funcionamiento. ¿Qué hace este tipo de modo, este tipo de sistema? Pues lo que va a hacer es siempre buscar el enfoque del sujeto. Aunque el sujeto se esté moviendo, es siempre buscar el punto de máximo contraste. Esto no suele dar avisos sonoros y lumínicos, para no engañarnos. Es decir, la cámara siempre va a estar enfocada. Depende del modelo, sí que nos puede dar a lo mejor un lumínico una vez que lo enfoca y después cuando lo va siguiendo ya no nos lo da para no molestar. Pero incluso hay en ocasiones que esto se puede configurar en la propia cámara. Bueno, de todos modos, volviendo un poco al tipo de modo, este sistema siempre te va a mantener el sujeto a foco y es ideal pues para hacer fotografía de deportes, fotografía de carreras, fotografía de acción al fin y al cabo, en la que no controlamos, o de naturaleza, en la que no controlamos el movimiento del sujeto. Así que podríamos resumir el tema de los puntos AF, sistema de enfoque, en 5 grandes puntos. 1. Todo el sistema AF requiere de mucha luz, así que asegúrate de tener una buena iluminación o si no de tener alguna luz de apoyo para mejorar tu AF. 2. Utilizar siempre los puntos en cruz en la medida de lo posible. Sé que no siempre es fácil, además según han evolucionado las cámaras se han ido incrementando estos puntos en cruz, pero bueno, lo ideal es que siempre te apoyes en uno o al menos que tengas en cuenta qué puntos de tu cámara son puntos sensibles en cruz. 3. Todos los sistemas de enfoque lo que al fin y al cabo lo que hacen es buscar relieves, contrastes, diferencias de un punto a otro, así que siempre que fotografíes busca zonas que tengan relieve y en el caso de que vayas a hacer una fotografía, algo que no lo tenga, busca siempre apoyarte a lo mejor en aristas, en zonas que estén que tengan un poco más de relieve, pero que siempre estén más o menos a la misma distancia de lo que vas a fotografiar, porque si enfocas una cosa que está más adelante, lo de atrás te saldrá desenfocado. 4. Busca siempre el punto AF más cercano de todo el patrón que tienes en la cámara, de todos estos puntos que ves en el visor, busca siempre el que está más cercano al sujeto que vas a fotografiar en tu composición. Si vas a hacer, por ejemplo, yo en este caso que estoy en el centro del encuadre, pues deberías utilizar el punto de enfoque central. Si vas a hacer una fotografía donde el sujeto está en un lado, utiliza el de un lado. ¿Por qué? Porque al mover la cámara de un lado a otro va a cambiar un poco la distancia que tengas desde el centro de la óptica al sujeto. Y esa pequeña diferencia, si disparas con un diafragma muy abierto,
puede hacer que la fotografía te salga desenfocada. Y 5, y por último, utilizar o configurar bien el modo de AF que tenemos. Si vas a hacer fotografías de barrido, de acción, intenta siempre poner la cámara en modo de AF continuo. Si vas a hacer por otro lado la fotografía en un modo simple, fotografía de estudio, de una chica, de una modelo, de un chico, de una pose o algo así, siempre pon la cámara en modo un disparo. Hay incluso cámaras que te dan la opción de elegir una forma inteligente, que la cámara va a decidir cuál es la mejor, pero al fin y al cabo es algo que tú no controlas y la cámara hará lo que le dé la gana a ella. Así que mi recomendación, analizar bien la fotografía que vas a hacer. Si es un sujeto que está en movimiento hacia ti, elegir el modo AF servo o el AF continuo. Y si es una fotografía estática, pues elegir el modo AF un disparo, que te va a avisar y te va a dar una medición más real y más fiel de lo que estás haciendo. Así que hasta aquí este vídeo de conceptos básicos sobre el sistema F, sobre los puntos de enfoque. Espero que te haya sido útil. Ha sido un poco técnico, pero bueno, he intentado echarte un poquito de luz en el tema y enfocarte un poco la realidad de estos puntos de enfoque, que realmente es una parte indispensable hoy en día de las cámaras y que seguro que no podíamos vivir sin ella. Así que lo dicho, espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, ya sabes que puedes dejarle un like aquí en YouTube, debajo del vídeo. Ayudas mucho más de lo que crees, te lo agradeceré eternamente y eso me ayuda a seguir creciendo y creando más contenido de calidad. Y al final del vídeo te dejo las tarjetas donde puedes suscribirte al canal, ver algún vídeo más y también seguir el canal de vlogs, que es seguirme día a día y subo vídeos casi a diario de mi vida cotidiana. Así que lo dicho, soy David López para digitalrefolio.com. Hasta la vista.